¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Hoy, domingo 11 de julio del año 2021, a pocos días ya de celebrar todos los peruanos el Bicentenario. El saludo para todos nuestros amigos que nos están viendo, nuestros televidentes en Ancón, Caraballo, Cieneguilla, Comas, El Agustino, Independencia, La Molina, Los Olivos, Lurín, Pachacamac, Pupusana, Puente Piedra, Punta Negra, Punta Hermosa, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Santa Rosa, San Bartolo, Casma y Chiclayo. Estamos interconectados con la multiplataforma de BES Radio, 101.7 en la frecuencia modulada estéreo. A nivel nacional, BES Cable Televisión Canal 3 en el fanpage, Facebook y la página web a nivel internacional. Quiero aprovechar para enviar un saludo muy especial. Hoy día se celebra el Día del Docente, el catedrático universitario. Un saludo para todos mis colegas que cumplen una labor titánica en las aulas de llevar una preparación adecuada a todos los futuros profesionales en nuestro país. Hoy estará con nosotros en el programa, tendremos nada menos que al expresidente de la República, el señor Manuel Merino de Lama. Y en la segunda parte del programa estaremos con el doctor Antero Flores Araos, expresidente del Consejo de Ministros. Vamos a darle la cordial bienvenida en estos momentos a Manuel Merino de Lama, expresidente de nuestro país. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto de verte. ¿Cómo estás, Martín? En primer lugar, agradecer la oportunidad de estar en tu programa. Un saludo cariñoso a todos tus radiotelevidentes que seguramente están viendo tu programa semana a semana a través de BES Radio y BES Cable. Y nuevamente reafirmar un saludo cariñoso y fraterno a este día tan importante de los maestros universitarios, como también aprovechar para poder darle un saludo fraterno y cariñoso y las sentidas condolencias a todos los miles de peruanos que han perdido su vida en esta pandemia y que lamentablemente nos ha costado enlutar a muchas familias, cientos de familias, y creo que el Perú es uno de los países que ha tenido el mayor número de muertos por millón de habitantes. Manuel, ¿cómo analizas que la OEA no haya recibido a los representantes del Perú, como Lourdes Flores, ¿no? Un congresista electo, el señor Jorge Montoya también, y ellos fueron simplemente para poder que se haga a solicitar una auditoría? ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, lo que está pasando, lamentablemente, y la OEA, recordemos que el día que me tocó asumir el mando como presidente constitucional de la República fue justamente la Organización de los Estados Americanos que no mandó el saludo correspondiente. Lamentablemente el comunismo ha minado muchas instituciones a nivel mundial. Ellos han venido haciendo un trabajo no de ahora, sino hace más de 20 años, que es lo que el día de hoy les permite de una u otra manera tener una organización sólida que tiene instrumentos que lamentablemente pueden desestabilizar cualquier país. Lo ha sucedido en Chile, lo ha sucedido en Perú, lo ha sucedido en propio Bolivia. Entonces, en esa secuencia creo yo que en este momento lo que queremos realmente una tranquilidad en el ámbito estricto del funcionamiento de un Estado y que queremos un país con oportunidad de trabajo para todos, tenemos que dar una vuelta a estas circunstancias y empezar a ver organismos internacionales que también tienen el mismo peso y quizás más peso que la OEA, lo tenemos en Europa, que ellos sepan lo que está pasando aquí en el Perú, que haya un pleno conocimiento de las circunstancias que atravesamos los peruanos en este proceso electoral que lamentablemente tiene un sinnúmero de situaciones que lo hacen ver legítimamente en condiciones de poder aceptar, digamos, un resultado por las propias circunstancias que han creado los propios, en este caso, integrantes del Jurado Nacional de Elecciones, el propio manejo que han tenido con el Colegio de Abogados de Lima, las situaciones que han dado con el propio Ministerio Público, haciendo una renuncia intermedia y naturalmente generando un mayor peso a quien preside el Jurado Nacional de Elecciones, y en las circunstancias donde ha permitido que se hayan inscrito candidatos que estaban fuera de los tiempos, como sucedió con el propio Martín, digamos, Vizcarra, que él no renunció en el debido tiempo y porque fue vacado, sin embargo, se le permitió que él sea candidato al Congreso. Y si vamos en esa línea, han habido grupos políticos que han tenido personas seriamente cuestionadas y que se les ha permitido participar. Y sin embargo, sí han habido situaciones bien rígidas con algunas agrupaciones políticas que inclusive han sido eliminadas de la contienda electoral, como sucedió con el propio partido aprista. Entonces, bajo esas circunstancias, el proceso electoral se está legitimando cada día que pasa y la responsabilidad es absoluta del propio Jurado Nacional de Elecciones. Como congresista que eres, Manuel,
¿Vas a apoyar a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional? Nosotros hemos hecho un trabajo desde el Parlamento Nacional y creo que tenemos que hacer un autorreconocimiento también de la falta, digamos, de decisión del propio Parlamento Nacional. A mí me tocó presidir el Congreso desde el 16 de marzo del año 2020 y se tomó la decisión de hacer una modificación a la forma de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, viendo el tema meritocrático, viendo la posibilidad de que tengamos los mejores hombres y mujeres en el Tribunal Constitucional. Y cuando sucedieron los hechos en el mes de noviembre, fue el momento que aprovecharon este sistema, digamos, de los caviares, que está muy organizado, que fue lo que prácticamente conspiró contra el gobierno de Manuel Merino. Ellos aprovecharon ese posicionamiento donde nunca en la historia del Perú ni del mundo se ha visto que las minorías gobiernan a las mayorías, donde hemos puesto a la presidencia de la República un representante de un grupo político que tiene 8 integrantes en el Parlamento Nacional, donde hemos puesto que presida el Congreso de la República un grupo político que tiene 8 integrantes en su grupo político. Entonces, en esas circunstancias, bajo esos estilos, digamos, que se han venido dando a lo largo de nuestra vida, digamos, republicana, tenemos que ponerlo como un tema de testimonio. Estos acontecimientos y estos hechos a través de las redes, donde se han organizado de tal forma que lamentablemente los resultados de los hechos dieron como consecuencia que esta comisión que habíamos encargado para que sea la que evalúe, integrando los 9 grupos políticos, un representante cada uno, para que no haya un tema de preferencias y haya un tema de repartija, lamentablemente aprovecharon esas circunstancias y pidieron que se desactive. Y hubieron grupos políticos que se acobardaron y retiraron su representante. Eso paralizó el proceso de evaluación, que ya tenía un gasto de aproximadamente $500,000 por parte del Congreso de la República. Habiendo un gasto de esa naturaleza, obligó a la presidenta del Congreso, que tiene, digamos, una representación en minoría, de que esto tenga que retomarse, porque si no iba a tener responsabilidad administrativa en los gastos que se habían realizado. Y se retomó prácticamente a destiempo, digo yo, porque hemos llegado sobre la hora, donde estamos por culminar el mandato, y la comisión ha terminado de hacer el informe, y ya nos toca hacer la elección. Y lamentablemente están instrumentando métodos que tenemos que cuestionarlos seriamente, porque aquí se está conspirando contra la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Hay una elección, hay 15 que han sido calificados, 3 ya fueron vapuleados por el Congreso porque no consiguieron, no hubieron los votos necesarios para que salgan electos, que son 87 votos, pero porque están usando artimañas que están permitiendo que los grupos políticos que deberían en un tema de esta naturaleza votar en bloque, se empiezan a dividir. Ha sucedido con Alianza por el Progreso, por ejemplo, 3 congresistas de Alianza por el Progreso no han votado en bloque en un tema que es una decisión nacional, que es un tema donde tienes un tribunal constitucional con mandato vencido. Igual ha sucedido en mi bancada de Acción Popular. A pesar de tener un reglamento que ha sido aprobado por los propios parlamentarios, que hay decisiones que se toman en conjunto y que la mayoría se impone sobre las minorías, igualmente, tampoco 3 congresistas prácticamente se han puesto en el otro lado y eso no ha permitido, hemos llegado hasta 85 votos. Con solamente esos 6 votos sobrepasamos más de 90 votos. O sea, ha habido toda una organización y hay toda una organización, por eso hemos visto lo que ha salido por parte del Ministerio Público, lo que ha salido por parte del Poder Judicial, donde se trata de todas maneras de intimidar al parlamentario, de intimidar al congresista para que no haya la elección. Y con estos métodos que acabo de mencionar, donde la propia presidenta del Congreso de la República se está prestando para estas artimañas, porque tenemos que decir son artimañas, porque hemos descubierto la semana pasada que había una preferencia que tenía la mesa directiva de poner hasta 5 proyectos por semana, cuando las bancadas más grandes, como el caso de Acción Popular, ponen solo 6 proyectos en la semana. Pero esos 5 proyectos nos ha permitido darnos cuenta de que estaba dando preferencia de acuerdo, digamos, a aquellos parlamentarios que no estaban votando por el Tribunal Constitucional, de ponerle sus proyectos. Y en esas circunstancias se ha rechazado de esta forma, y eso ha generado un cisma interno en la propia mesa directiva, que se ha puesto al descubierto una situación que configura prácticamente una situación que va contra el régimen democrático, que va contra el propio Estado peruano. Y esas circunstancias no hay que dejarlas pasar, esas hay que decirlas. La población tiene que saber que hay todo un sistema que pretende dejar por 5 años más a este Tribunal Constitucional que tiene un mandato vencido de hace más de 2 años. En esta secuencia estamos, esperemos que los congresistas que han tomado estas medidas
recapitalicen, se den cuenta de que están cometiendo un error, que aquí no se trata de irnos ni contra el señor Castillo ni contra la señora Keiko. Se trata de darle una transparencia funcional a una institución tan importante que es el Tribunal Constitucional. Un tribunal constitucional que lamentablemente ha sido capturado por el señor Vizcarra. Y cuando digo que ha sido capturado es porque hemos visto la manera como se ha identificado, donde inclusive los propios tribunos han salido a hacer comentarios, a dar opiniones, cuando eso nunca antes se ha visto. Y en esas circunstancias, la situación ocurrida en el mes de septiembre del año 2019, cuando prácticamente se da un golpe de Estado al Congreso de la República, fue ratificada por ese Tribunal Constitucional. Es por eso que ese tribunal tiene que renovarse. Son 6 miembros de los 7 que tienen mandato vencido y lamentablemente creo que hay que hacer el esfuerzo y si no hay que poner el descubierto, hay que hacer que la población sepa y creo que como parlamentarios tendremos que analizar si es que esta situación que va de la mano con el propio sistema que se ha implementado, donde la propia fiscal de la nación tiene un tema sesgado, donde el propio Poder Judicial en este momento ha demostrado, vulnerando la independencia de poderes del propio Parlamento Nacional, un hecho de esta naturaleza, creo que el Congreso tiene que asumir su defensa. Y la defensa estrictamente es, como corresponde como parlamentarios, de buscar hacer algún tema de denuncia constitucional sobre estos personajes que lamentablemente lo que están es conspirando para hacerle un daño al país y permitir que un tribunal constitucional que tiene un mandato de más de 2 años vencido continúe por 5 años más. Vamos a retroceder un poquito el tiempo. Retrocedemos un poco el tiempo y llegamos a la renuncia que hiciste a la presidencia a los días de ser elegidos. ¿Tú crees que el presidente Sagasti está bien elegido? Si nosotros analizamos la conspiración que hubo sobre la presidencia de Manuel Merino, creo que los hechos históricamente lo van a demostrar. El día de hoy ya se está poniendo al descubierto integrantes de partidos políticos que están en el poder, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Me refiero a congresistas como el señor Olivares, como el señor de Belaúnde, que han estado en las marchas, que han asustado las marchas, como el señor Guzmán, candidato a la presidencia, como la señora Verónica Mendoza, que se fue a recorrer el Perú. ¿Con qué dinero? ¿Con qué intención? ¿Con qué interés? Cuando realmente estábamos a puertas de 8 meses de una elección presidencial. Cuando lo que se quería buscar era una transparencia en el proceso electoral y en la elección del nuevo presidente constitucional de la República del Perú por 5 años. Sin embargo, nosotros creemos que los hechos que acontecieron en el Parlamento Nacional, que se dejó prácticamente arrimar sobre un sistema que lo habían preparado, porque no es un tema casual, porque recordemos que los medios de comunicación, en su gran mayoría, los de señal abierta, se prestaron en estas circunstancias. Mientras yo estaba juramentando, la mitad de la pantalla estaba pasando las marchas. Y como es natural, en una acción televisiva, tú cierras, digamos, la imagen para poder hacer creer que hay más gente y empezaron a convocar a los jóvenes. Y los jóvenes lamentablemente salieron a las calles en un confinamiento donde teníamos jóvenes que estaban por más de 8 meses encerrados. Y en esas circunstancias hubieron 2 muertos. Bajo esos parámetros de 2 muertos se aprovechó el Partido Morado para tener un gobierno morado y impuso en el Parlamento prácticamente una lista donde solamente podían ser candidatos los que no votaron por la vacancia del señor Vizcarra. O sea, los que votaron por la vacancia del señor Vizcarra, que fueron 105 valientes congresistas, que fueron contra un personaje nefasto, contra un mitómano, contra un personaje que prefirió proteger la vida de él y de su familia, con un personaje que prefirió proteger la vida de sus funcionarios y de sus ministros, de un personaje que prefirió proteger la vida de quien estaba haciendo los estudios de la Universidad Cayetano Heredia. En esas circunstancias, creo que el día de hoy, poniendo al descubierto los hechos, viendo los acontecimientos que se están dando, tenemos nuevamente que reafirmar lo que hemos dicho, una conspiración contra el gobierno de Manuel Merino, y de esa conspiración se aprovechó estos 17 parlamentarios que no votaron por la vacancia del señor Vizcarra para poder exigir que la elección sea solamente entre 17 congresistas de los 130 congresistas. Y eso no le da ninguna legitimidad al gobierno del señor, en este caso, Francisco Sagasti. Manuel, realmente yo me quedo con un Twitter que pusiste el 14 de marzo, donde pusiste y que decía, la verdad siempre sale a la luz. Gracias a Dios, el tiempo hace justicia y pone las cosas en su lugar. Hubo una conspiración para que no siguiera al frente del gobierno constitucional que se me encargó. ¿Quiénes serían los conspiradores de esto? Estos grupos políticos que eran parte, digamos, de todo el plan que había armado el señor Vizcarra. Me refiero
al Partido Morado, el señor Guzmán, me refiero a la señora Verónica Mendoza, del Frente Amplio, me refiero al señor Salaverry, de Somos Perú, me refiero al propio grupo del alcalde que fue de, de al señor Forsyth. Inclusive, podría yo incluir que no, quizás no fue parte de esta configuración, pero que lo utilizaron a nuestro candidato de Acción Popular, que durante toda la campaña vulneró y atropelló y cayó sobre encima de un correligionario que legítimamente, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, siendo presidente del Congreso, le tocaba asumir la función de presidente encargado, digamos en este caso, del proceso de los 8 meses restantes para convocar a un proceso electoral transparente, honesto y decente que permita generar las garantías suficientes y que la población sepa que por quien votó salió elegido, pero no circunstancias como lo que estamos viviendo el día de hoy. Efectivamente. Pero para ti, Manuel, ¿cómo ves realmente la amenaza que se está haciendo realmente por parte de una jueza y la fiscalía a los congresistas que quieren pues elegir realmente al Tribunal Constitucional? Hoy día también han salido los titulares en algunos medios de comunicación que dice la fiscalía pone en la mira al Congreso de la República. ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, yo lamento mucho porque creo que se está violando la autonomía del Parlamento Nacional. Y si los que conocemos cuáles los derechos que nos corresponden a los congresistas, creo que tenemos que hacer una defensa irrestricta. Lamentablemente, la debilitación del Parlamento, que ha sido aprobada por propios congresistas que se han dejado llevar de las narices, como el tema de la inmunidad parlamentaria, son los que vienen debilitando la institución parlamentaria. Pero, sin embargo, esta acción de amparo, esta medida cautelar, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, son atentadoras y van directamente sobre la autonomía del Parlamento Nacional. Si el Parlamento no asume su defensa, será la responsabilidad de los propios parlamentarios que no saben defender su fuero. Yo lamento porque el Parlamento del Congreso en este momento está acéfalo de la defensa que debe tener, en este caso, el titular del pliego, que es la presidenta o el presidente del Congreso de la República. No hay una defensa irrestricta que permita posesionar los derechos que le corresponden a los parlamentarios o que le corresponde al primer poder del Estado, que es el Congreso de la República. Y esta intromisión por parte del Poder Judicial, por parte del Ministerio Público, ameritan una denuncia constitucional a los titulares del pliego de estas instituciones. Pero eso lo determinarán los propios parlamentarios en este mandato ya por culminar. Y será el próximo Congreso quien tenga que definir las sanciones que se les tenga que aplicar. Pero no podemos permitir de ninguna manera que se esté buscando artimañas, vulnerando la independencia del Congreso de la República, utilizando instituciones como es el Ministerio Público y como es el Poder Judicial. Bueno, hay tantas preguntas también que nuestros televidentes nos hacen en estos momentos. Nos llega un WhatsApp y nos dicen realmente, ¿qué opina el expresidente Manuel Merino de Lama con el gobierno que hemos tenido del expresidente Vizcarra? ¿Fue manejado realmente bien? ¿Ha sido manejada realmente la pandemia, la primera ola? ¿Se manejó bien por el expresidente Vizcarra? Ha sido nefasto y lamentablemente lo que ha hecho el señor Vizcarra lo ha continuado el señor Sagasti. Nosotros hemos participado del Consejo de Estado y en las oportunidades que participamos claramente establecimos nuestra posición y lo hicimos también desde el Parlamento Nacional, defendiendo la institucionalidad del Parlamento y poniendo en autos lo que la población venía denunciando. Me voy a referir a algunos temas puntuales que creo que es necesario que la población que nos escucha los pueda recordar, porque recordar es volver a vivir. Y nosotros no podemos olvidar las cosas que han acontecido. Y si hoy tenemos más de 200.000 muertos que han enlutado a miles de familias de todo el Perú, creo que tenemos que decir cuáles fueron las circunstancias. Primero, que fuimos a un confinamiento que lamentablemente nos ha terminado haciendo perder miles de puestos de trabajo y ha quebrado la economía del Perú y nos hemos endeudado por más de 100 años. Segundo lugar, que dentro de la pandemia, que se sabía perfectamente desde el mes de octubre del año 2019, y tuvimos que llegar al mes de marzo, ni siquiera habíamos habilitado plantas de oxígeno, que era un tema que se sabía que en los países donde la pandemia había caído prioritariamente antes que llegara a Perú, necesitaban plantas de oxígeno. Nunca se habilitaron plantas de oxígeno teniendo recursos económicos, cuando el Estado podía haber hecho una adquisición de un sinnúmero de plantas de oxígeno y no yendo a hacer negocios que lamentablemente terminamos involucrando a nuestras instituciones como es la Universidad de la UNI, con un compromiso de una determinada cantidad de plantas de oxígeno cuando no llegamos ni a la tercera parte de entregar de plantas de oxígeno. ¿Qué amañas habrán habido ahí? Creo que en el tiempo se tendrá que descubrir.
En tercer lugar, no es posible de haber traído pruebas rápidas, que seguro fue el negocio que tuvo el señor Vizcarra en ese momento, porque las pruebas rápidas daban falsos positivos y falsos negativos. Se tenía que haber trabajado con pruebas moleculares. Nosotros hablamos con el presidente constitucional en aquel momento, con el señor Vizcarra, y le dijimos que Estados Unidos y Norteamérica venía haciendo pruebas moleculares masivas, que son pruebas que están en estudios, pero para descarte tienen el 99.9% de efectividad. Pero eso permitió que Estados Unidos mapee dónde estaban los focos infecciosos más grandes y dónde tenía que hacer contención. Sin embargo, aquí nunca se quiso implementar las pruebas moleculares, a pesar que teníamos 3 laboratorios a nivel nacional que tenían una capacidad extraordinaria de poder hacer hasta 5 millones de pruebas diarias. Eso, hasta 500.000 pruebas diarias. Consecuentemente, esas circunstancias son las que no nos permitieron hacer un manejo en la pandemia y son las que han puesto al Perú en 1.000.000 de habitantes en primer lugar a nivel internacional. En esas condiciones es el comentario que yo puedo hacerte de los hechos que han acontecido y las situaciones que han pasado. Esas son las razones fundamentales para poder decir que hubo un pésimo manejo en la pandemia, porque hubieron otros intereses. Trajimos una vacuna, que es la Sinopharm, que es una vacuna que el día de hoy el propio país de origen donde vinieron han identificado que no tiene las condiciones de protección para esta pandemia. Y hoy ya no se habla de segunda dosis, se habla de tercera o de cuarta dosis. Y hemos comprobado con el propio Lagarto, con el señor Vizcarra, que se ha puesto, dice la tercera vacuna y otros dicen la cuarta vacuna. Y posiblemente sea la cuarta vacuna. Sin embargo, a los médicos, las enfermeras, el personal que está en primera línea en los hospitales o en los centros de salud, no están siendo atendidos. Y en esas circunstancias que no están siendo atendidos, los médicos están muriendo, muertos cerca de 50 médicos, vacunados con 2 dosis de la Sinopharm. Y en esas circunstancias es donde nosotros tenemos que decir de que eso es lo que ha sucedido. En esas circunstancias se ha manejado pésimo la pandemia y lamentablemente el gobierno del señor Vizcarra, que manejó pésimo la pandemia, el señor Sagasti continuó con ese pésimo manejo y nos hizo toda una fanfarria con las primeras 400.000 vacunas, trayendo drones, moviendo helicópteros, moviendo más de 1.000 policías, haciendo un festín, y hoy han establecido un sistema que nos tienen mareados a los peruanos y creemos que ya tenemos el 40 o 50% vacunados, cuando no llegamos ni siquiera al 20% de vacunados. En esas circunstancias, tanto el señor Vizcarra como el señor Sagasti no han manejado bien la pandemia. Estamos ya a pocos días de que concluya pues este Parlamento, el Congreso. El 28 de julio concluyen ya sus funciones, entra un nuevo Parlamento. Pero la pregunta es, concluyendo realmente a pocos días, ¿vas a continuar realmente después del 28 de julio en política? ¿Vas a seguir? Nosotros los políticos nunca dejamos la política. Nuestro partido en este momento va a entrar en un tema de elecciones. Tú sabes que Acción Popular tiene mandato vencido, tan igual como el Tribunal Constitucional. Y en esas circunstancias, con mandato vencido, recién se ha convocado elecciones para la Secretaría Nacional, que la vamos a tener en el mes de septiembre. No estoy participando como dirigente, pero sí vamos a tener que apoyar al partido para buscar la unidad del partido y para que un partido político que tiene 65 años se ponga a la salvaguardia de los intereses de todos los peruanos, de mantener la democracia, de poder defender el régimen democrático que tanto nos ha costado. Y en esas circunstancias nosotros seguiremos acompañando a nuestro partido político y naturalmente seguiremos en política. O sea, podríamos decir entonces que Manuel Merino de Lama posiblemente sea candidato entonces a la Municipalidad de Lima. No tengo programado un tema de esa naturaleza, pero lo que yo sí puedo decir que el que es político nunca deja de hacer política. Y nosotros estaremos participando activamente en la vida política, no solo de nuestro partido, sino también del país. Bueno, el próximo Congreso, que ya está a punto, ya los congresistas electos, ¿tendremos realmente, vamos a ver, mejor dicho, lo mismo? Vamos a ver que hoy en día en la actualidad tenemos, es un Congreso totalmente defragmentado, que está en estos momentos, pero sí lo que tenemos son 12 partidos que van a poder participar. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves que se va a poder llegar a los consensos? ¿Seguiremos viendo que no va a haber consenso, que no se van a poner de acuerdo para las votaciones importantes que va a ser para el país? Mira, nosotros hemos demostrado en un Congreso fragmentado una unidad que nos ha permitido posicionarnos y atender gran parte de los problemas nacionales que tenemos.
Y bajo esas circunstancias, viendo que hemos atendido los problemas nacionales, yo creo que el nuevo presidente constitucional de la República que salga elegido tiene el gran compromiso de poder asumir un acto, digamos, de convicción y de unidad. El Perú está por encima de los problemas internos que pueden tener los partidos políticos. En esas circunstancias, quiero nuevamente reafirmar que yo creo que esa tarea la va a tener el próximo presidente constitucional de la República y la van a tener los 130 parlamentarios que pueden estar distribuidos en 12 grupos políticos, pero tienen que buscar unidad y fraternidad, buscando fundamentalmente solucionar los problemas del país. Yo creo que a eso hay que llamarlos al entendimiento de que en una situación tan difícil, donde tienes un país quebrado económicamente por el mal manejo de la pandemia, donde tienes una pandemia que aún no ha sido controlada, donde tienes la esperanza de ser vacunados los más de 30 millones de peruanos, donde tenemos una necesidad urgente de generar puestos de trabajo. En esas circunstancias, yo creo que la tarea que tiene el próximo presidente constitucional de la República es buscar unitariamente un trabajo coordinado, articulado con las 12 bancadas, y naturalmente el único ganador tiene que ser el pueblo peruano. Efectivamente, muchísimas gracias. Hemos estado conversando realmente con el expresidente de la República, Manuel Merino de Lama. Queremos aprovechar también, Manuel, para extenderte un fuerte abrazo, un saludo de parte de nuestro gerente general, el señor Demóstenes Terrones. Así es, y todo el equipo aquí de Vez Cable Televisión. Muchas gracias, Martín. Nuevamente un abrazo y un saludo, y gracias a la oportunidad de salir en tu programa a través de Vez Cable, de Vez Radio. Creo que ha sido una gran oportunidad y esperemos tener estos contactos para poder salir siempre a comunicar a la población, que creo que es lo más importante. Un abrazo, que Dios me lo bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Y siempre adelante. Ok, gracias, muchísimas gracias. Nos vamos a una brevísima pausa comercial y volvemos con su programa Política y Poder. Ya volvemos.